paz, invencia, hermanos. Vamos a platicar esta noche un poco sobre los aspectos inquietantes relacionados pues, con el esoterismo gnóstico. Y espero que todos pongan el máximo de atención. En nombre de la verdad diremos que lo principal es trabajar sobre sí mismo para lograr un cambio radical definitivo. Mucho hemos hablado sobre el texto y hoy continuaremos con explicaciones que son muy necesarias para bien de todos. Ante todo, he de decir que dependemos, desgraciadamente, de las influencias mecanicistas de la luna. Así pues que lunáticos no son solamente los locos, sino que todo el mundo depende de la luna. La luna es como una gran pesa para el organismo planetario en que vivimos, es decir, para el planeta Tierra. Vean ustedes la influencia de la luna sobre las plantas. En la creciente, la savia se encuentra especialmente en la parte superior de las mismas. En menguante, la influencia lunar hace que la savia se baje y se concentre muy específicamente en la parte inferior del tronco y raíces. Antiguamente los agricultores cortaban las maderas especialmente en la creciente y sembraban en menguante, obteniéndose maderas maravillosas que duraron siglos enteros. Ahora se ha olvidado la gente de la influencia lunar y cortan las maderas en menguante y siembran en creciente, dando por resultado maderas que muy pronto se echan a perder. Las gentes, por ejemplo, nacidas bajo el signo de Cáncer, muy especialmente, cambian su carácter de acuerdo con las influencias de la luna. La luna produce las altas y bajas mareas, regula el proceso de ovulación en los ovarios, el sexo femenino, dirige la concepción de todas las criaturas, etc. No podría realizarse en verdad ninguna concepción sin la influencia lunar. La luna, obviamente, se relaciona también con las enfermedades. Los ciclos lunares gobiernan al tifo, a la viruela, etc. Es una gran pesa, como la pesa de un reloj. Así como la pesa de un reloj hace función el reloj, o el péndulo, así también el péndulo pesa, por decirlo así. La luna hace funcionar toda esta naturaleza, toda esta tierra. Por todos estos motivos vamos viendo que la humanidad es completamente lunar. Y si observamos el péndulo de un reloj, veremos que es mecánico en un 100% y que gobierna toda la mecánica del reloj. Así también la luna, que es el péndulo de este planeta Tierra, gobierna mecánicamente a todo el planeta y nos gobierna a nosotros mismos. Así que los seres humanos, la humanidad entera, es lunar en un 100%. La luna, claro, va tomando cada vez más fuerza en nosotros. Obsérvese cómo se comporta la humanidad. Si vemos un péndulo en su movimiento a derecha e izquierda, podremos notar cómo se comporta toda la maquinaria del reloj.
Así también, si vemos la Luna, que es el péndulo de este planeta Tierra, observaremos cómo se comporta todo el organismo Tierra. Dentro del organismo Tierra están incluidos todos los organismos vivientes. Cada clase de organismos tienen una misión específica definida en el planeta Tierra. Una familia de insectos, por ejemplo, que solo dura una tarde de verano, parecería como si no tuviese mucha importancia, y sin embargo la tiene. Esa clase de seres capta determinado tipo de ondas cósmicas que transforma instintivamente y retransmite interiormente a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Una familia como la de los tigres, diríamos, ¿qué tiene que ver en este asunto? Mucho. Es otro tipo de energías el que captan esos organismos, transforman y retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Las plantas, por ejemplo, se dividen en familias. Cada familia vegetal capta determinados tipos de energía. Hay plantas que solamente captan energías del mismo planeta Tierra, transforma y luego retransmite a las capas interiores del mundo en que vivimos. Hay plantas que captan las energías solares, las transforman y luego retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Plantas, arbustos, árboles que captan las energías de todo el sistema solar y las transforman para bien del organismo terrestre. Hay vegetales que captan las energías de todo el macrocosmos, es decir, de toda la galaxia en que vivimos. Transforman ese tipo de ondas y las retransmiten a las capas anteriores del mundo en que vivimos. Y por último, hay plantas que captan la totalidad de las energías de todo el megalocosmos, es decir, de todo este infinito en que vivimos. Las transforman y retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Digo, de todo este infinito en que vivimos, porque en realidad de verdad hay varios infinitos. En la Pista Sofía se habla de los varios firmamentos. Este infinito en que vivimos es perceptible con todos los telescopios y tiene pues un promedio de unas 100.000 galaxias, pongamos. Cada galaxia le podemos poner un promedio de 100.000 soles con sus correspondientes mundos, etc. Obviamente, todo eso forma el infinito que podríamos denominar infinito de Einstein. Yo lo llamaría así infinito de Einstein, porque fue Einstein el hombre que en nuestros tiempos modernos lo presintió. A través de sus cálculos matemáticos, dijo, el espacio tiende a un límite. También dijo, el espacio es curvo. También dijo, el infinito tiende a un límite. De manera que este hombre sabio comprendió que vivimos en un infinito que tiene un límite y que es curvo. Que es curvo. Más allá de este infinito hay un espacio vacío. Y mucho más allá de ese espacio vacío sigue otro infinito. Y más allá de ese otro hay otro espacio vacío y luego prosigue otro infinito. Así que tenemos la tesis de los varios infinitos. Toda la multiplicidad de infinitos tienen por fundamento lo inmutable. ¿Qué es lo que se llama lo inmutable? Lo inmutable es el absoluto. El absoluto. Bien, pero no nos alejemos tanto de nuestro tema, por donde íbamos. En realidad, de verdad, como estábamos afirmando, las plantas también cumplen la misión de transformar y retransmitir al interior de la Tierra energía. Todas las especies animales cumplen esa misión.
Y al fin y al cabo el interior del organismo planetario en que vivimos se sostiene precisamente con eso, con las energías cósmicas. Pero la humanidad es el órgano más importante de la naturaleza. ¿Por qué es el más importante? Porque tiene 3 cerebros: el intelectual, el emocional y el motor. El intelectual está ubicado dentro del cerebro, el físico. El emocional está en el corazón y el motor está en la parte superior de la espina dorsal. Esto hace que sea, pues, la humanidad el órgano más importante. Pueden asimilar determinados tipos de energías y luego transformarlos y retransmitirlos a las capas anteriores de la Tierra. Así que tenemos nosotros que saber que cada ser humano es una maquinita para transformar energía. Para eso vive, para eso existe bajo la luz del sol. Es completamente mecánica y estamos regulada por la luna. Libre albedrío propiamente casi ni existe. Imaginen ustedes por un momento un violín dentro de su correspondiente estuche. Apenas si tiene un pequeño e insignificante margen existente, claro, entre el instrumento musical y el estuche. Tal margen, por similitud, nos daría una indicación del tipo de libre albedrío que poseemos. Sin embargo, es posible para nosotros ampliar ese pequeño libre albedrío, trabajando sobre nosotros mismos, dejando de ser máquinas. Nosotros todos, junto con todas las criaturas que viven sobre la superficie de la Tierra y que constituyen, dijéramos, el mundo orgánico, somos la maquinaria de este gran organismo llamado Tierra. El péndulo que hace mover este complicado organismo es la luna. La humanidad, partiendo de ese principio, es completamente mecanicista. Y cada día se torna más y más mecanicista. Eso es obvio. Se necesita crear dentro de nosotros mismos una luna psicológica. Solo así podríamos dejar de ser mecanicistas. Dentro de nosotros, hoy por hoy, lo único que tenemos es un centro de gravedad mecánico. Tal centro radica en la personalidad. Obviamente, en nuestra personalidad está lo que nos enseñaron, el ejemplo de nuestros mayores en la familia, lo que aprendimos en la escuela, en la calle, en el restaurante, en la cantina, etc. Todo eso constituye la personalidad. Ahí tenemos nuestro centro de gravedad. Mientras más brillante sea una personalidad, mientras más cultivada se encuentre, tanto más resalta y los demás la respetan. Se respeta a los grandes plenipotenciarios, a los grandes embajadores, pues. Se respeta a los ministros del gobierno, se respeta a los archimillonarios, se respeta a las gentes de alto mundo, porque tienen brillantísimas personalidades. Llevan entre sus bolsas eso que se llama dinero. Algunos poseen fascinante cultura intelectual y esto les torna más brillantes en apariencia. De manera pues que nuestro centro de gravedad hoy por hoy está en la personalidad, desgraciadamente. Al que no tiene dinero, pues no se le respeta. En Nueva York sé que existía un letrero que decía: ¿quién eres tú? El dinero habla por ti. Tanto tienes, tanto vales. Si no tienes dinero, consíguelo.
trabajando. Y si no lo consigues trabajando, siempre consíguelo. Ese aviso o ese letrero existía en Nueva York. No sé si todavía existirá, pero existía. Y esa es la humanidad. Habiendo dinero, pues se tapan los peores defectos psicológicos. Con el dinero se abren todas las puertas en el mundo físico. Poderoso caballero es don dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el centro de gravedad de la personalidad. Si una persona no tiene mucho dinero, si es pobre, si vive por ahí en una casita humilde y anda mal vestida, pues todo el mundo la mira con... Ni la mira, una persona así ni la miran, sencillamente. No existe para los poderosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su centro de gravedad en la personalidad. Y si otros tienen un centro de gravedad muy pequeño, muy débil, ni se les toma en cuenta. Esto significa que hay centros de gravedad más fuertes que otros. No es lo mismo el centro de gravedad de la personalidad, por ejemplo, de un Ford, presidente de los Estados Unidos, que el centro de gravedad que pudiera tener, por ejemplo, un humilde trabajador de pico y pala. Mientras más fuerte sea el centro de gravedad de la personalidad, pues más se les respeta. Eso es claro. Pero ese centro de gravedad es completamente mecánico. Necesitamos crear un nuevo centro de gravedad, pero no mecánico, sino consciente. ¿Es posible crearlo? Sí, es posible. Y si lo creamos, pasaríamos del centro de gravedad mecánico al centro de gravedad consciente. Pero no se puede pasar del centro de gravedad mecánico al centro de gravedad consciente así porque sí. Hay que trabajar sobre sí mismos. Ante todo debemos distinguir entre la personalidad y la falsa personalidad. La personalidad normal debe existir, claro está que sí. Es el vehículo de manifestación que tenemos. Pero otra cosa es la falsa personalidad. Si queremos crear en nosotros el centro de gravedad consciente, pues hay que eliminar ante todo de nosotros mismos los elementos indeseables del engreimiento, del orgullo, de la vanidad, del egoísmo, del amor propio, de los celos, etc. Solo eliminando esos elementos psicológicos citados, podemos entonces crear en nuestra constitución íntima, es decir, en nuestra esencia interior, el centro de gravedad consciente. Es decir, la luna psicológica. La luna psicológica es el centro de gravedad consciente. Quien logre crear dentro de sí mismo una luna psicológica, indubitablemente se liberará de las influencias mecánicas de la luna que gira alrededor de la Tierra. Para liberarnos, pues, de esa influencia mecanicista que nos viene de allá arriba, de la luna física, necesitamos crear en sí mismos y dentro de nosotros mismos la luna psicológica, es decir, el centro de gravedad consciente. A diferencia del centro de gravedad mecánico, que está ubicado en la personalidad, el centro de gravedad consciente queda de verdad ubicado en la esencia, en la conciencia, en la parte anímica. He ahí la diferencia. Ahora, eliminar los agregados psíquicos del orgullo, vanidad, engreimiento, celos, ira, amor propio, egoísmo, implica un trabajo bastante fuerte. Estos agregados, obviamente, gozan de cierta autoindependencia. Podríamos decir que son criaturas psicológicas o gentes psicológicas existentes en el fondo de nosotros mismos y que controlan a la personalidad.
Dentro de tales entidades está embotellada la esencia, la conciencia. Si queremos desintegrar esos defectos, esos agregados psicológicos, necesitamos comprenderlos. Y si queremos comprenderlos, debemos primero descubrirlos. En la vida práctica nosotros necesitamos vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, si es que queremos eliminar los agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, en relación con nuestros amigos, calle, en la plaza pública, en el templo, etc. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser analizado y comprendido totalmente a través de la meditación interior profunda. Cuando uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto de tipo psicológico, obviamente debe desintegrarlo. Es posible desintegrarlo si apelamos a una fuerza que sea superior a la mente. La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede pasarlo de un nivel a otro. Puede esconderlo de sí misma y de los demás. Puede rotularlo con distintos nombres. Puede justificarlo o condenarlo, pero nunca erradicarlo de sí misma. Para poder eliminar este o aquel defecto descubierto, necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe. Quiero referirme en forma enfática al Kundalini o a la Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Es un fuego serpentino, anular, enroscado en forma de culebra dentro del centro magnético del coxis. Cuando ese fuego despierta, sube avasalladoramente a lo largo del canal medular espinal, despertando centros, poderes, etc. Nos transforma totalmente. No hay duda de que el advenimiento del fuego es el acontecimiento más grandioso que un hombre en la vida pueda tener. A esa serpiente ascendente se le denomina Kundalini. Si nosotros nos concentramos en esa víbora sagrada y le suplicamos que elimine o desintegre el defecto que nosotros en cuestión hemos descubierto, pueden estar ustedes seguros que ella así lo hará, ya que el agregado que personifica al defecto será reducido a polvareda cósmica. Uno puede desintegrar cualquier defecto, ya en meditación profunda, estando solo, o ya cuando se encuentre trabajando en la novena esfera. Los solteros estando solos, los casados cuando estén trabajando en la novena esfera. Incuestionablemente, los solteros en sus trabajos pueden conseguir eliminar un 25 o un 30% de la totalidad de elementos indeseables que se cargan en el interior. Los casados pueden ir más lejos. Pueden, mediante la fuerza eléctrica sexual y con la ayuda del Devi Kundalini Shakti, aniquilar el 100% de los defectos de tipo psicológico. Así que vale la pena que reflexionemos en ese punto, que es importantísimo. Cualquier pareja de casados gnósticos, esoteristas, en plena cópula química o metafísica, puede invocar a Devi Kundalini y será asistido. Si se le suplicase a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes eliminase tal o cual error psicológico, tal súplica fuese en realidad en plena cópula metafísica, la ayuda no se haría esperar y la desintegración del agregado psíquico en cuestión sería un hecho concreto, claro y definitivo. Así pues, mis amigos, conviene que reflexionemos profundamente en todas estas cosas. Si conseguimos eliminar esos yoes pesados de 96 leyes que constituyen la falsa personalidad, crearemos un centro de gravedad consciente en el fondo de la esencia. Saldremos pues del estado de
mecanicista lunar y pasaremos al estado consciente. Empero el paso del centro de gravedad mecánica al centro de gravedad consciente implica trabajos intencionales y padecimientos voluntarios sobre sí mismos, aquí y ahora. Les estoy dando la clave, pues, para dejar de ser ustedes máquinas. Hoy por hoy pueden estar ustedes absolutamente seguros de que son máquinas. Todas las energías que vienen de los planetas del sistema solar no podrían entrar en el interior de la Tierra en forma directa. Y si entraran, pues incuestionablemente no podrían realizar nada, no podrían originar ningún proceso orgánico, no podrían sostener, pues, la economía del planeta Tierra. Para que las ondas vitales que vienen de los mundos que nos rodean puedan jugar su papel económico vital en el interior del mundo, se necesitan canales capaces de transformar tales ondas. Esas fuerzas necesitan adaptarse al interior del planeta Tierra. Esas fuerzas necesitan transformarse, acomodarse al interior de nuestro mundo. Si esas fuerzas cósmicas que vienen de los mundos no pasasen por canales de transformación, no cumplirían en el interior del planeta Tierra su misión. Obviamente su papel sería nulo. Se necesita que las ondas cósmicas que vienen de todos los planetas de nuestro sistema solar de Horus entren, pasen al interior de la Tierra por sus canales respectivos. Canales hay en el vegetal, canales hay en el animal. No hay duda de que los principales canales están en las máquinas humanas. Para eso existen. Cuando uno intenta dejar de ser máquina, cuando ya no quiere ser máquina, la naturaleza se opone contra uno. La naturaleza tiene dentro de nosotros, dentro de cada uno de sí mismos, elementos, poderes, fuerzas que moviliza para combatirnos. Y es que a la naturaleza no le conviene que alguien deje de ser máquina. Eso es un atentado contra su economía. Y dispone de poderes formidables para someter al orden a aquellos rebeldes que se han levantado en armas. Esa es la cruda realidad de los hechos. Así pues, no esperamos en modo alguno que ustedes que me están escuchando van a dejar de ser maquinitas así porque sí, de la noche a la mañana. Los está observando aquí cuidadosamente. Obviamente ustedes están para escucharme, yo estoy para hablarles, pero veo aquí mismo en la exposición cómo trabaja la naturaleza para tratar de someterlos a ustedes al orden. Algunos de ustedes, al escuchar esta plática, si se ponen debida atención, verán que han sentido aburrimiento. Hay quienes han bostezado, hay quienes ya quisieran que hubiera terminado esta conferencia, etc. De todo eso se vale la naturaleza. Esas son las armas que ella usa para evitar que alguien deje de ser maquinita. Ustedes son máquinas. Puede que no les guste, tal vez piensen que yo los estoy insultando. No, palabra que no los estoy insultando. Lo que estoy diciendo a ustedes se lo aplico a toda la humanidad. Dejarán de ser máquinas ustedes el día en que ustedes se levanten en armas contra la naturaleza, contra el cosmos, contra sí mismos, contra todo y contra todo. Cuando eso sea, pues hay la posibilidad de que dejen de ser máquinas. Si es que no sucumben, porque la naturaleza no va a descuidar la guardia así porque sí. Eso es un atentado contra la economía de la naturaleza. Eso es obvio. Así lo que primero necesitamos es crear una luna.
psicológica. Si queremos independizarnos de esa luna pálida que gira alrededor de la Tierra, que nos chupa las energías, que nos ha convertido en criaturas mecánicas. Todos los seres humanos son lunares y se mueven en la atmósfera psicológica de la luna. Eso es triste, pero verdadero. Si los observamos después de muertos, veremos que viven inconscientes, dormidos, parecen sonámbulos. Si se les toca, son fríos, son de hielo. Me viene a la memoria un caso muy interesante en este momento en que estoy platicando con ustedes. En alguna ocasión me hablaron de una montaña donde sucedían cosas insólitas. Quien se atreviera a subir a la cumbre de esa montaña, pues caía, digamos, privado, daba el changazo, como decimos. Bueno, aquí alguien se presentaba, que veían un difunto a la medianoche, etcétera. Total que ningún habitante se atrevía a subir por ahí. Me dije a mí mismo, bueno, esto sí no es conmigo. Voy a ver qué es lo que está pasando. Total, me resolví a la medianoche a subir. Cuando llegué a la cumbre allá de la montaña, dije, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. ¿Por qué la gente cae aquí privada? Se encuentran al otro día como muertos. Tienen que jalarles la lengua y echarles agua y todo. A ver qué está pasando. Bueno, miré a ver qué había ya sobre la cumbre. Sí, vi un hombre. Pasé cerca del hombre y me quedé mirándolo a ver qué. No respiraba. Estaba de pie. Tenía un pantalón así gris, de color gris. Una camisa blanca. Pálido, completamente pálido. Y no respiraba. Este cuate, que lo que hacía acá. Este es el que le hace dar el changazo a todos. Pues a su amigo sí no va a poder. Por si las moscas, yo me había puesto, no una pistola al cinto, sino un humilde machetito de trabajador de pico y palo. No tuve necesidad de sacar el machete aquel, no fue necesario. Me miraba el hombre, pero tenía ojos como de sonámbulo. Puedo asegurarles que no estaba por ahí drogado, mucho menos, ¿no? En verdad que de marihuana no tenía nada, ¿no? Pero sí como pálido. Y los pies ligeramente suspendidos sobre el suelo. Es decir, no estaba del todo posado, así, firme, sobre el piso, sino ligeramente suspendido. Dije, ni modo, este cuate lo que pasa es que está muerto. Este es un difunto, materializado aquí físicamente. Me miró, pero no me atacó. Bueno, yo le recé todo lo que sabía, ¿no? Le hice la conjuración de los 4, la conjuración de los 7, lo bendije y 50,000 cosas, pero él permanecía, pues, así. Sus ojos eran los que tienen los sonámbulos. Dije, bueno, este es el difunto que le mete tanto miedo a la pobre gente. Vaya. Bueno, seguí mi camino. No se metió él conmigo, yo tampoco me metí con él. No tuve necesidad ni siquiera de sacar aquel machetito que llevaba por si las moscas. No fue necesario. Pero sí vi ese estado sonambúlico de los ojos. Así son los difuntos. Después de la muerte andan así como sonámbulos. Porque como en vida nunca se les ocurrió trabajar sobre sí mismos. Nunca despertaron la conciencia. Fueron siempre criaturas mecánicas en un 100%. Y después de la muerte continúan siendo sonámbulos. Son sonámbulos inconscientes. Eso es muy triste. Otra cosa es el que se ha creado un centro de gravedad consciente. Eso ya es diferente. Ya se lo encuentra uno después de muerto totalmente consciente. Sabe que murió. Por ejemplo, hace poco murió el hermano Guillermo Hickey. Algunos los conocí y era muy amigo de Tony, en fin. Era un buen hermano gnóstico de la sede patriarcal. Habíamos pensado mandarlo como misionero a los Estados Unidos.
Ya después de muerto, una tarde, estando en meditación, llegó él acompañado por otras personas. Me saludó, le dije, ¿qué hubo, Hiki? ¿Te das cuenta de que ya estás muerto? Digo, pues eso ya lo sé, maestro, ya sé que estoy muerto. Muy bien, voy a darte las enseñanzas que en el mundo físico te daba, te las voy a dar ahora en el mundo astral. Te voy a llevar a distintas regiones del universo. Eso sí que me gusta, eso es lo que yo quiero. Otros que estaban escuchando, dice el maestro que te va a dar las enseñanzas aquí en astral. Pues eso es lo que yo quiero, qué bien, eso sí me alegra. Dije, bueno, que te las vamos a dar. Se despidió muy contento. En vida este hombre había eliminado esos defectos del engreimiento, de la vanidad, del orgullo, del amor propio, de la ira, del egoísmo. Es decir, había conseguido este hombre establecer en el fondo de su conciencia un centro de gravedad consciente. Por eso andaba ahora despierto, en astral, completamente despierto. Bueno, continuando hacia adelante, mis amigos, yo creo que construir o fabricar el centro de gravedad consciente tampoco es lo único. Se necesita algo más. Si uno quiere, por ejemplo, tener el derecho a vivir en cualquier planeta del sistema solar, a viajar por los mundos que constituyen este sistema solar, pues debe ganárselo. Para tal efecto necesitaría crear los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, crear los cuerpos planetarios dentro de sí mismo. ¿Cómo? Uno necesita fabricar un cuerpo astral. Cuando uno fabrica un cuerpo astral, sabe que lo tiene, que puede usarlo, como puede usar las manos, los pies. Pero para fabricar un cuerpo astral, pues se necesita forzosamente bajar a la novena esfera. ¿Cuál es la novena esfera? Bueno, creo que la mayor parte de los que están aquí ya han estudiado la gnosis, ¿no? Si hay algunos nuevos, que no lo sé, pues en ese caso pues tendrán que aprender lo que se va a enseñar. La novena esfera es el sexo. La novena esfera se corresponde con el sexo en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra hay un santo 8 colocado en forma horizontal, es de oro puro. Allí está el cerebro, corazón y sexo del genio planetario. Todas las fuerzas que fluyen en este planeta Tierra están organizadas de acuerdo con el santo 8. En el ser humano tenemos cerebro, corazón y sexo. Cerebro, la lucha es terrible. Cerebro contra sexo. Sexo contra cerebro. Eso es obvio. Si el sexo vence al cerebro, entonces la estrella de 5 puntas, que es el ser humano, cae en superior e inteligente. Pero se necesita transmutar el esperma sagrado en energía para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Mediante la transmutación del esperma sagrado, que en alquimia se denomina azogue o mineral en bruto, se consigue fabricar el mercurio de la filosofía secreta. El mercurio es el alma metálica del esperma sagrado. El mercurio es también la energía sexual. Para poder lograr fabricar mercurio, se hace indispensable no eyacular el ens semen, es decir, la entidad del semen. Incuestionablemente el deseo refrenado transmutará al esperma sagrado en energía. Esa energía es el mercurio de los sabios. El mercurio o agua mercurial es invisible para el ojo físico, pero perceptible para el sentido de la autoobservación psicológica. Indubitablemente, a ese sentido también se le da el nombre de clarividencia. Obviamente, el agua mercurial en principio es negra,
Mas si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, es decir, el sacramento de la Iglesia del amor, tal agua mercurial o energía sexual, para que ustedes me entiendan, se torna blanca. Y si se continúa refinando el sacramento de la Iglesia de Roma, si se hace del coito químico o cópula metafísica, un culto religioso, tántrico, religioso, entonces aquella agua mercurial se vuelve amarilla. Y si se continúa en el trabajo místico, más tarde sucede que esa agua amarilla, o mercurio propiamente dicho, recibe el azufre. El azufre es el fuego, despierte el fuego sagrado. Se libera el azufre dentro de sus cárceles en que esté encerrado. Y ese azufre mezclado con el mercurio forma un remolino de fuerzas que sube por el canal medular espinal. No hay duda de que en ese remolino de fuerzas hay también sal sublimada. Sal, azufre y mercurio es el vitriolo de los sabios, el ácido que debe subir por la espina dorsal hasta el cerebro. El excedente de ese ácido o vitriolo viene a cristalizar mediante la ley de las octavas en una octava superior, con la forma maravillosa y extraordinaria del cuerpo astral. Cuando alguien posee un cuerpo astral, puede viajar con ese cuerpo por todos los planetas del sistema solar. Tiene derecho a viajar fuera del planeta Tierra. Mucho más tarde en el tiempo, el Azue, en una segunda octava superior, viene a cristalizar con la figura del cuerpo mental. El cuerpo mental puede aprehender o capturar toda la sabiduría de la naturaleza. Y por último, en una tercera octava, el Azue viene a tomar forma en el cuerpo causal. Cuando un hombre posee el cuerpo físico, el cuerpo astral, el mental y el causal, recibe sus principios anímicos y espirituales y se convierte en un hombre. Es un hombre. Ha creado al sistema solar dentro de sí mismo. Mas todavía no es un hombre solar. Simplemente es un hombre, porque tiene sus cuerpos existenciales superiores del ser y posee además los principios anímicos. Si ese hombre desea progresar algo más, si quiere convertirse en un hombre solar, necesita forzosamente fabricar el sol psicológico dentro de sí mismo. Así como para fabricar el sistema solar necesitó fabricar los planetas psicológicos del sistema solar dentro de sí mismo, representados en los cuerpos existenciales superiores del ser. Así también, si quiere convertirse en un hombre solar, necesitará fabricar el sol psicológico dentro de sí mismo. Para hacerlo, necesitará integrarse con el logos. Un libro o un códice muy antiguo dice que los dioses crearon a los hombres de madera y que después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Pero luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Así que los hombres que quieran convertirse en hombres solares tienen que fusionarse con la divinidad. Y solamente podrían convertirse en hombres solares los que logren fijar el oro en los cuerpos existenciales superiores del ser. Es posible fijar los átomos de oro en los cuerpos existenciales si se elimina la totalidad de los elementos indeseables de nuestra psiquis, todos los defectos que posee, todos los elementos inhumanos. Logrado eso, los cuerpos existenciales se convertirán en vehículos de oro de la mejor calidad. Hablo bien de oro real, verdadero. ¿Cómo sabe? Físicamente hay una prueba para saber si un hombre tiene los vehículos existenciales superiores del ser convertidos en cuerpos de oro. La prueba física ahí es la del esperma sagrado. El esperma sagrado de un hombre cristificado, por ejemplo, de un Jesús de Nazaret o de un Hermes Trismegisto. Aunque ustedes no lo crean, es de oro. Lleva oro.
oro físico. Parecería increíble eso, pero es cierto. Iniciados de esa talla tienen ya el Exioquejari, convertido en oro. Pero claro, estoy refiriéndome a hombres como un Quetzalcóatl, o un Gautama Sakyamuni, un Jesucristo, criaturas de esa talla. Bueno, y yendo más adentro diríamos que quien ha fabricado sus cuerpos en oro y ya llega a poseer su esperma en oro, obviamente pues tiene al Cristo en su interior, al Logos, al Verbo, a la palabra, a Dios mismo. Por lo tanto, es una criatura así, es inefable. Es un hombre solar, una divinidad solar. La historia nos habla de muchas divinidades solares en el pasado. Gentes que poseyeron al Cristo, que sus cuerpos eran existenciales superiores del ser, eran de oro puro. Esos son hombres solares. Se dice de un hombre solar que fabricó al sol dentro de sí mismo. Pero si un hombre común y corriente, pero que tiene los cuerpos existenciales superiores del ser formado, quiere convertirse en un hombre solar, no le queda más remedio que volver a bajar a la novena esfera para fabricar el oro en sus cuerpos. Luego que lo ha fabricado, torna a subir. Es que con justa razón dijo Hermes Trismegisto, sube de la tierra al cielo y de nuevo vuelve a bajar. Y así tendrás los poderes de arriba y los de abajo. Penetrarás en toda cosa sutil y vencerás a toda cosa densa. Ahí está la clave de todo poder. Si un hombre solar, por ejemplo, quiere convertirse en un hombre galáctico, ¿qué debería hacer? Obviamente tendría necesidad de fabricar la galaxia psicológica en que vivimos, pero fabricarla dentro de sí mismo. Y para el efecto le tocaría volver a bajar a la novena esfera, a trabajar en la fragua encendida de Vulcano. Y allí en esa fragua fabricaría la galaxia psicológica, que le daría derecho a vivir en toda la galaxia, que le permitiría tomar cuerpo en la capital de la galaxia, que se llama Sirio. Alrededor de Sirio giran millones de constelaciones. Se nos había dicho que 18 millones, pero los cálculos últimos dicen que son muchos más miles de millones de constelaciones. Es enorme esta galaxia, la capital de luz de toda esta galaxia. Es el gran sol central, Sirio. Alrededor, por cierto, del planeta Sirio gira una luna 5.000 veces más densa que el plomo. Si de Sirio viene toda la energía para los supracielos de todos los mundos y soles de la galaxia. No hay duda de que de esa luna que gira alrededor de Sirio, 5.000 veces más densa que el plomo más denso, viene la energía para todos los infrainfiernos de la galaxia. Tomar cuerpo en Sirio, eso es para dioses. En Sirio no se le da cuerpo sino a los dioses. Y esto quiere decir que los habitantes de Sirio todos son dioses. Sus cuerpos son relativamente pequeños, no alcanzan ni a 1 metro de estatura, o cuando mucho 1 metro. Delgaditos ellos. Tienen todas sus facultades encendidas, abiertas, unidos con su Dios. No han cometido el error que cometemos nosotros aquí, en la tierra, de crear ciudades. No sé por qué estos terrícolas tienen esa tendencia a hacinarse todos en urbes, en pueblos. Tienen ese sentido gregario tan absurdo, porque en los mundos avanzados del espacio infinito no se crean ciudades. Por ejemplo, en Sirio no hay ciudades. Los habitantes han hecho de Sirio una enorme ciudad. Es decir, allá no hay ciudades, viven en los campos, en las montañas. Cada casa tiene su jardín y su huerto donde cultivan sus alimentos, sus frutos para alimentarse. Visten humilde túnica tejida con rueca casera. Usan sandalias de metal. No les gusta destruir los árboles.
Tienen enormes mares, inmensos, selvas profundas, impenetrables. En Sirio está precisamente la iglesia trascendida que decimos nosotros los gnósticos. Un maravilloso sendero curvo conduce a la iglesia trascendida. De lado y lado se ven enormes rosas de 1 y 2 metros de diámetro. Dentro del templo reina una frescura deliciosa. Las baldosas del templo son todas de blanco y negro para representar la lucha entre el espíritu y la materia. Tienen 2 altares para representar la dualidad de la existencia. Se reúnen en Sirio constantemente en determinadas épocas gurús o criaturas inefables de todo el cosmos para celebrar esto que nosotros llamamos la Semana Santa, es decir, para revivir el drama cósmico. Es precioso, Sirio. Pero tener uno derecho a tomar cuerpo físico en Sirio, esas sí que no son enchiladas de verdad. Es muy difícil. Tiene uno que haberse convertido en un hombre galáctico. Para convertirse en un hombre solar, en un hombre galáctico, tiene que bajar a los mundos internos, trabajar en la forja de los cíclopes, a crear precisamente las características psicológicas de la galaxia. Si las crea, se gana el derecho pues a tomar cuerpo en Sirio. Lindo porvenir nos aguarda si ustedes quieren seguirlo. Yo les estoy mostrando el camino. No sé si ustedes van a querer recorrer este camino. No sé, porque como la gente se entusiasma por un momento y después ya no les interesa. Yo sí desearía verlos a todos ustedes en Sirio, encontrármelos allá. Francamente que gozaría encontrándomelos en la iglesia trascendida. Yo les estoy hablando a ustedes de lo que he verificado por mí mismo en mis viajes astrales hasta Sirio. No me han dejado pasar más allá de Sirio, eso sí no. Siempre me regresan para Sirio. Porque para poder pasar más allá de Sirio, es decir, para poderme salir de esta galaxia, se necesita forzosamente crear dentro de mí mismo el infinito que yo llamaría infinito de Einstein. Un infinito psicológico. Si un hombre, por ejemplo, galáctico, desea ganar el derecho de vivir en cualquier sol de este infinito, el derecho a viajar por todo este infinito, el derecho a salirse de esta galaxia, pues tiene que bajar a la 9ª esfera, nuevamente, otra vez volver a bajar a los mundos infiernos por un día, trabajar allá con los demonios, a fabricarse los cuerpos que le permitan entrar en el infinito, a crear dentro de sí mismo un infinito psicológico, con atributos y cualidades psicológicas. Y cualquier creación, sea la que sea, pues hay que hacerla con el sexo. Observen ustedes una flor. Ustedes creen que esta flor de estas salió así porque sí. Se necesitó el sexo para que saliera. Ustedes han visto pues los pistilos y cistilos en las flores, los órganos masculinos y femeninos, cómo se forman luego las semillas, en fin. Eso lo conocen ustedes demasiado. Los animales también, cómo se reproducen, los mundos. ¿Ustedes creen que el planeta Tierra no salió del sexo? El sexo salió. Los Elohim tuvieron que hacer tremendos trabajos sexuales entre el caos, que de allí pudiera salir esta tierra. Si no, no habría salido. Trabajos creadores sexuales. Claro, no les explico yo esta noche eso porque sería larguísimo. Son enseñanzas de altísima alquimia. En todo caso, yo conocí esa clase de trabajo. Por eso hablo de eso. Así que, si uno crea un infinito psicológico dentro de sí mismo, tendrá que bajar a la forja de los cíclopes para crear el infinito psicológico. Creado tal infinito psicológico, se ganará obviamente el derecho a salirse de la galaxia y a vivir en cualquier galaxia, o a viajar por todas las galaxias de este infinito.
podría, en realidad de verdad, repito, uno no podría salirse de esta galaxia y vivir en cualquier mundo del infinito en que existimos, si no creara dentro de sí mismo, dentro de su psiquis, un infinito psicológico. Si ha ganado ese derecho, se libera de la galaxia y se convierte en un hombre del infinito. Al llegar a estas alturas, se abren dos caminos ante nosotros. O se sumerge uno entre el seno del eterno Padre Cósmico Común, la infinitud que todo lo sustenta. O se resuelve a pasar a otro infinito, al infinito siguiente, para convertirse en un habitante del próximo infinito, siguiendo el camino de los cosmocratores. Si así es, le tocaría volver a bajar otra vez a la forja de los cíclopes, a crear dentro de sí mismo las cualidades y poderes que le permitan entrar al próximo infinito, al futuro infinito. Hablando en el lenguaje de la Pistisofía, diría a otro firmamento. Cada cual es libre de coger el camino que quiera. Al fin y al cabo uno ni puede decidir en esas cosas. El que decide es el anciano de los días. Porque si uno se resuelve a tomar la decisión por su cuenta, pues va mal. El que manda es el viejo de los siglos. Yo con mucho gusto me absorbería entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Así pensaría yo, pero no sé qué diría el viejo de los siglos. Sí, pues, en realidad de verdad no podría definir eso. Eso lo definiría a él, no yo. Conclusión, para poder uno progresar en este camino, no le queda más remedio que trabajar en la forja de los cíclopes, disolver el ego y amar a sus semejantes, sacrificándose por ellos. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora les dejo a ustedes la plena libertad para que pregunten en relación con este tema expuesto, lo que tengan que preguntar. Solamente les pido el favor de no salirse del tema. Abre, mano. Habló sobre la Un momento. Repíteme la pregunta porque no estaba escuchando bien. Digo que cuando hay infidelidad en el matrimonio aparece una estrella perdida. ¿Ser lo mismo en el noviazgo? Pues hombre, cuando el hombre falta, cuando es adúltero, o la mujer que le falte al hombre, aparece aquí para el clarividente, es perceptible la estrella de 5 puntas con el rayo inferior hacia abajo y los 2 rayos inferiores hacia arriba. Se podría pintar para ilustración. Píntale la estrella en sus dos. Ahí está al derecho, ahora píntasela al revés, a ver qué tal se ve. Ese es de 4 puntos. Ah, no, de 5. Solamente que no quedó bien pintadita, pero bueno. Así se hace perceptible para el sentido de la autoobservación psicológica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigue? Yo le quisiera preguntar una cosa. ¿Qué es el derecho y qué es el revés? Bueno, El ojo lo transforma al llegar a la parte posterior del ojo. Si el color que describe la pared es el que la pared no acepta y no el que está ahí, entonces ¿cuál es el derecho y cuál es el revés? bueno, estamos hablando de un lenguaje convencional, eso es obvio. Pues si vamos a cuestiones académicas, tendré que decir que no hay ni derecho ni revés, porque ahí son por juego de polaridades. Una cosa es la estrella flamígera en forma positiva, y otra la estrella flamígera en forma negativa. Pero tan necesario es lo positivo como lo negativo. Si no existieran los polos positivo y negativo de la electricidad, no habría luz en estos focos. De manera que estoy utilizando un lenguaje meramente convencional, que si ya vamos a usarlo técnicamente, académicamente, pues entendemos que no hay ni derecho ni revés, sino polaridades, de acuerdo con la doctrina hermética. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Sí, habla. Esotéricamente, la estrella, ¿qué quiere decir? Pues las 5 impresiones de que nos habla la Pistisofía, indudablemente en esas 5 impresiones está representado el hombre. Si tú te le pones de pie con los brazos a derecha e izquierda, las piernas abiertas, tienes la estrella de las 5 puntas. Ahora,
forma negativa, ya cambia la cosa. Es, dijéramos, la inversión del orden intelectual, indica la magia negra, etc. Por ejemplo, un cubo, yo tengo esa, un cubo, una figura de un cubo. Bueno, ¿me estás hablando de la estrella de 5 puntas o del cubo de 6 caras? Bueno, ahora quiero saber de un cubo de 6 caras. La piedra cúbica, mejor dicho, de 6 caras. La piedra cúbica de 6 caras, por ejemplo, es la piedra filosofal, ¿no? Tiene 4 caras que apuntan en las 4 direcciones y una cara hacia arriba y otra hacia abajo. Es la piedra cúbica de 6 caras. Pero si hablamos de la estrella y de la estrella, indica claramente al hombre. Un hombre autorrealizado es una estrella flamígera perfecta y resplandece. Esas son las 5 impresiones de que habla la pistisofía. Con esas 5 impresiones de la pistisofía están relacionados los 5 auxiliares. Esos 5 auxiliares son los 5 genios: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael. Son los 5, ¿no? Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte. Los 5 auxiliares. Esos 5 auxiliares están representados en 5 partes del ser que existe dentro del hombre. También esa estrella representa a los 5 árboles, o 5 órdenes de señores del karma. ¿Entendido? Ahora, desde otro punto, desde el punto de vista magista, la estrella representaría los encantos mágicos, los estados de ginas, el esoterismo, el ocultismo trascendental, etc. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermano? Dime. ¿Cómo desaparece la estrella invertida? ¿Cómo va desapareciendo? ¿Cómo va desapareciendo? En el adúltero, en el que la tiene aquí, pues disolviendo los yoes del adulterio y pagando el karma correspondiente, porque incuestionablemente toda clase de pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. El sexo es la fuerza del Espíritu Santo. Cualquier delito contra el Espíritu Santo no es perdonado. Uno puede negociar su karma con los señores de la ley, o puede también ser perdonado. Pero el karma, o sea, los crímenes contra el Espíritu Santo, no son negociables ni perdonables. Se tienen que pagar. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver. Todo este proceso que nos acaba de explicar se puede hacer en una sola vida, en una sola existencia. Obviamente que sí, un retorno o una reencarnación muy bien aprovechado, pues puede utilizarse para eso y se puede hacer el trabajo en una sola existencia bien aprovechada. Se puede perfectamente, pero bien aprovechada, hasta el máximo. Y se puede lograr todo. Inclusive puede uno lograr convertirse en un hombre infinito, en una sola existencia, si la aprovecha debidamente. Si se dedica nada más que a eso, exclusivamente a eso. ¿Alguna otra palabra, hermano? Habla. Perdón, como todo lo que es superior se manifiesta aquí, a mí me atacan muchas preguntas que me van directamente al intelecto, pero trato siempre de ver que no son más que una manifestación de algo que es. Unas sombras, posiblemente, de proyección ilimitada hacia abajo o hacia arriba, pero que son. Entonces, yo me fijo que si un arquitecto, un ingeniero, construye un edificio pequeño, cuando el sol pega en ese edificio pequeño, su sombra es pequeña. Pero entre más grande es el sol, entre más grande es el edificio, es más grande la sombra que proyecta. Entonces, existe una dualidad ante la cual el intelectualismo me pega diciéndome a mí que no hay que estar ni en el blanco ni en el negro, sino ser el punto céntrico de los dos. Bueno, entonces parece que tú has olvidado las 4 operaciones aritméticas del razonamiento. Afirmación, negación, discusión, solución. Así pues, no hay que olvidar esas 4 operaciones de la aritmética.
En cuanto a la ley de los opuestos, toda cosa es y no es al mismo tiempo. Toda verdad es verdad a medias. Toda verdad es medio error. Los extremos se tocan. ¿No ve que estamos dentro del mundo de la relatividad de Einstein? Ahora, si tú quieres salir de este mundo de la relatividad de Einstein, indubitablemente tú vas a necesitar crear al hombre solar dentro de ti mismo. Si tú creas al hombre solar dentro de ti mismo, incuestionablemente te escapas del dualismo ese que vive en incesante antítesis. Pasas más allá del bien y del mal. Te liberas de las potencias del bien y del mal. Pero solamente el hombre solar consigue libertarse de las potencias del bien y del mal. Solo el hombre solar consigue pasar más allá del batallar de las antítesis. Solo el hombre solar realmente se libera. Pero ahora, si crees tú que a base de puro razonamiento lunar vas a lograr la experiencia de lo real, pues no más, no puedes. Si quieres pasar más allá de este círculo vicioso de tus razonamientos, necesitas indispensablemente crear primero al hombre y después al hombre solar. Primero al hombre del sistema solar, al hombre planetario, y después crear dentro de ti mismo al hombre solar. Solo el hombre solar puede liberarse realmente de todo este batallar de las antítesis. Solo el hombre solar se libera del par de opuestos de la filosofía. Solo el hombre solar verdaderamente llega a la experiencia de lo real y vive en lo real. Antes no, con puros razonamientos puedes estar seguro que no lo logras. Lo más que logras es arruinar tu mente y tu cerebro. Eso es todo. Bueno, ¿algún otro hermano tiene algo que preguntar? Hágalo con la más entera libertad. Sí. Entonces, me viene así a la imaginación que en un mundo ya así más avanzado tiene que haber otro tipo de lógica trascendental, más arriba de nuestra lógica es de dualidades y de silogismos, de pensamientos circulares. Bueno, aquí estás tú en el planeta Tierra, ¿sabes? Aquí lo único que tenemos por estos lados es la lógica formal, es muy reaccionaria, paréntesis. La lógica dialéctica es un poquito más revolucionaria. Pero hay un tercer tipo de lógica que sí es superior, es aceptable. Me refiero al tertium organum, al tercer canon del pensamiento. Si quieres conocer ese tercer tipo de lógica, te aconsejo estudiar el tertium organum de Ouspensky. Ahí encontrar la lógica superior, que te permitirá pues avanzar un poco más dentro del terreno de la mente. Pero en mundos más avanzados realmente no hay necesidad de pasar por todas estas jergas. En mundos más avanzados la gente está gobernada por la intuición. Es intuitivo. No olvidemos que la intuición es la flor de la inteligencia. Pero para que la intuición de verdad se manifieste en un ser humano, se necesita la eliminación absoluta del ego. Reducir a cenizas, reducir a polvareda cósmica el ego animal. Solo así realmente puede desarrollarse la intuición con toda euforía y manifestarse con esplendidez extraordinaria. Convertirse, por dijéramos así, en el fundamento de la vida diaria. Los terrícolas son muy razonativos. Ustedes dirán, ¿por qué no dice usted es también? No, la realidad de verdad, pues, aunque yo tenga un cuerpo físico aquí terrícola, realmente no soy terrícola. Realmente soy del planeta Marte. Me metí en este cuerpo para hablarles a ustedes, pero no soy terrícola. Por eso digo los terrícolas, porque no lo soy. En este planeta soy un visitante. Originalmente vine de mi mundo, que es Marte. Me he quedado aquí ayudando a la humanidad. Seguiré con la humanidad hasta que el Padre me vuelva a llevar otra vez para Marte. ¿Eso es todo? Bueno, ¿hay algún otro que quiera hablar? A ver, hable, hermano. Digo, desgraciadamente las preguntas son necesarias
que dices, desgraciadamente. Recuérdate que si Parsifal no llegó a ser rey del Grial porque no preguntó el porqué de los dolores de Amfortas. De manera que hay que preguntar. Pregunta, pues. Perdón, yo tengo muchas dudas. Y en realidad mis instructores me han dicho que las dudas deben porque se trata de descubrir sin trabajar. O sea, ellos tratan de decirme que es necesario más práctica que teoría. Sin embargo, me pregunto, ¿es tan mala la práctica o es tan buena la teoría? Vuelvo otra vez a lo mismo. Si por ley de recurrencia se retorna al punto de partida, ¿qué hay con el trabajo en la novena esfera de una persona que no tuvo el conocimiento de que existiese la novena esfera, pero que trató, o vamos a poner, pudo eliminar egos sin la, digamos, sin la voluntad de que cada uno sea un mismo tiempo? ¿Qué sucede con esa persona que por ley de recurrencia tiene que retornar a un punto de vista? Bueno, esa es tu pregunta. Voy a decirte una cosa. Nosotros tenemos un error muy grave. Y el error muy grave de nosotros es que quisiéramos que todo estuviera hecho de acuerdo con nuestras mismísimas necesidades psicológicas. Y desafortunadamente no somos las criaturas, dijéramos, más importantes del planeta Tierra. Hay criaturas más desarrolladas que nosotros. Un león, por ejemplo, es una criatura que nos gana en fuerza y en logros del ser. Un águila tiene una vista superior a la de nosotros. Puede volar por las grandes alturas altaneras y revolucionarias. Y goza de una felicidad que nosotros no tenemos. Sí, pues no somos los más importantes, en realidad de verdad. Somos unas maquinitas y eso es todo, al servicio de la naturaleza. Que nos toque retornar, regresar, reincorporarnos, eso es un hecho. Si alguien trabajó hasta cierto punto en la disolución del yo, pero nada más, y luego retorna, pues retorna un poquito más consciente, puesto que disolvió algunos yoes. Incuestionablemente vuelve un poquito más consciente. Y si además fabricó pues un centro de gravedad consciente, fabricó su luna psicológica o su centro magnético específico. En la nueva existencia, en el nuevo retorno, la nueva personalidad, atraerá hacia sí por ley de imantación universal aquellos conocimientos, aquellos libros, aquellos instructores que necesita. Y continuará su camino, trabajando sobre sí mismo. Pero si no hizo ningún trabajo sobre sí mismo, si nunca le interesaron esta clase de estudios, obviamente es una persona dormida. Al retornar, al regresar, al reincorporarse, vendrá con la conciencia dormida. Y continuará siendo lo que es, una maquinita. Y eso es todo. Algún día llegará en que las 108 existencias se le agotarán. No le quedará más remedio que involucionar entre las entrañas de la Tierra, hasta la muerte segunda. De manera que en realidad de verdad vale la pena trabajar. Crear dentro de nosotros mismos un centro de gravedad consciente. Tus razonamientos son buenos, son útiles, pero en el fondo podrías quedar embotellado en los razonamientos. Me viene a mí en este momento a la memoria el caso de un amigo mío que era como tú, así por el estilo. Todas horas vivía razonando el pobre hombre. Yo no sé cómo no se volvió loco. Bueno, conclusión, un día íbamos caminando nosotros por un campo y se desata tremenda lluvia. Pues ambos corrimos pues para evitar lavarnos tanto, pues estaba lloviendo terriblemente. De pronto me detuve yo y le dije a mi amigo, bueno, si corremos, nos mojamos. Si no corremos, también nos mojamos. Entonces, ¿para qué corremos? Y mi amigo, que era tremendamente razonativo, respondió, si corremos, nos mojamos menos, de acuerdo con las leyes de tiempo, espacio y movimiento, que están muy bien expuestas en la teoría de la relatividad de Einstein.
Le dije, a ti lo que te pasa es que caes en exceso de razonamiento. Entonces me dice, ¿y cuándo hay exceso de razonamiento? Le dije, cuando se cae en un círculo vicioso. Tú estás en un círculo vicioso. Así pues, vale la pena conocer este cuerpo de doctrina y no caer en el círculo vicioso de los razonamientos, porque no lo conducen a ninguna parte. Conocer sí el cuerpo de doctrina, las prácticas y en cada trabajo. Estudiar a fondo, pero si uno se queda nada más que en el círculo vicioso de los razonamientos, no llega a ninguna conclusión. Algo muy semejante le sucedió precisamente a Agripa, a Cornelio Agripa. Recuerden ustedes que el abate Tritemus, monje benedictino, que fue un gran maestro, discípulo de Alberto el Grande, tuvo 3 maravillosos estudiantes gnósticos. El primero fue nada menos que Felipe Teofrastro Bombastro de Ongenheim, Aureola Paracelso, gran médico y gran iniciado. Hizo la gran obra y se autorrealizó. Es un maestro resurrecto. Todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en aquella edad, en aquella época. Vive todavía. Yo lo conozco personalmente. Vive. Y el otro fue el doctor Juan Fausto, que sirviera de encantador y mago, que sirviera de inspiración a todos los dramaturgos de la Edad Media, hasta el mismísimo Goethe. Para escribir su famoso drama, el Fausto, se inspiró en el doctor Juan Fausto. El doctor Juan Fausto no ha sido entendido, no ha sido comprendido. Siempre se le juzgó equivocadamente, se le condenó como mago negro, y realmente no era mago negro, era un maestro resurrecto, que transmutaba el plomo en oro, que ponía su cuerpo en estado de ginas y se transportaba con cuerpo y todo a lugares remotos, etc. Un gran iluminado. Él trabajó. Felipe Teofrastro recibió las enseñanzas del abate Tritemus y realizó la gran obra. Se convirtió en un maestro inmortal y resurrecto. En cuanto a Juan Fausto, encantador y mago y gran médico, también realizó la gran obra. Pero un tercero que le dio por hacer lo que tú estás haciendo. Se la pasó razonando y razonando y razonando y razonando toda su vida. Al fin dijo, no, yo no voy a razonar más, me voy a dedicar a hacer la gran obra.